Ήθελε να κάνει μία παρέμβαση ο κύριος Πρέσβης. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. La verdad es que los temas de hoy han sido tan variados que se hace difícil concentrarse en una intervención con un tema específico, que sea ajeno a todo lo anterior que se haya dicho. Lo digo porque hemos tocado muchos temas hoy, muy variados. Probablemente el que yo tenía en el programa para hablar tenía que ver con la organización social, y si lo tratara de conectar con alguno de los temas anteriores, lo tendría que conectar probablemente con el tema del viceministro de Trabajo, que es con el que tendría más coherencia, y lo escucharía un poco desvinculado al anterior, aparte de que es muy interesante, o igual el de Manuel o el de Clodosvaldo, o el de los dos interventores iniciales que fueron bien interesantes, de los dos griegos que hablaron primero, o inclusive el del arte. Por lo tanto, si me dedico a conversar sobre todas las intervenciones que escuchamos, probablemente no hablaría de lo que me toca hablar, aunque quedan muchas ganas de tocar algunos temas, especialmente de la última intervención, ¿no? De qué está pasando en Europa. Uno de los graves problemas de Europa, y que lo percibimos en América Latina como un grave problema de Europa, que pudiera decir, yo en alguna oportunidad fui viceministro para Europa, y conozco bastante bien Europa desde afuera. Probablemente la República Helénica y seguramente Chipre son dos de los países que no sufren tanto de esa enfermedad que se llama eurocentrismo, y que durante centenares de años le ha hecho muchísimo daño a Europa y muchísimo daño al mundo. Cuando digo el mundo, América Latina uno de ellos. Yo en el día de hoy había una actividad donde se suponía que íbamos a participar, y teníamos como un año programando una actividad que es hoy en la noche, y uno de los países que participaba era España, probablemente uno de los países más enfermos del eurocentrismo europeo, y uno de los países que le hizo un gran daño a Hispanoamérica. Y el tema de hoy era el día del habla del castellano, y yo le pedía el derecho a hablar a alguien, a un representante de un pueblo indígena hispanoamericano, porque creía que era importante que en este país, que tiene una cultura tan rica, pero que también fue brutalmente saqueado por europeos y por asiáticos, y que fue víctima, como fue víctima Hispanoamérica, de Europa. Y digo Europa porque si ustedes revisan los países que ocuparon en cortos o largos periodos a nuestro continente, no es España y Portugal. Ahí está metido Holanda, Bélgica, Francia, Suecia, todo el mundo, los ingleses. Todo el mundo quiso tener un pedazo del saqueo y del genocidio que Europa cometió. Lo que hicieron los nazis con los judíos es pequeño al lado de lo que Europa hizo con Hispanoamérica.
Y parte de eso tiene mucho que ver con esa visión del eurocentrismo, que hizo mucho daño y que le hace mucho daño. Y que todavía le hace muchísimo daño, y cuando el último interventor hablaba de la izquierda europea, yo creo que le hace mucho daño a la izquierda europea, que cada año se vuelve como más chiquita y se reduce más y más. Y ayer nos reuníamos con algunos grupos de izquierda y yo les decía, de verdad es importante que la izquierda europea haga un debate, a ver dónde perdió el contacto con la gente. ¿Por qué no es capaz de tener un discurso que sea coherente y que la gente lo perciba como creíble? Eso hay que revisarlo, porque algo está pasando. ¿Por qué la ultraderecha crece como la espuma en Europa? Con la experiencia que Europa tiene de lo que es la ultraderecha. Pero ese no es el tema que iba a hablar yo. Yo voy a hablar de los movimientos sociales. Así que voy a regresar a lo que yo vine. Y yo creo que parte de la respuesta de los graves problemas que tenemos entre los sectores políticos, que yo creo que desdibujan lo que es la política, lo que es la dialéctica, lo que hombres como Sócrates un día nos enseñaron a través del diálogo, de esa capacidad de comunicarse, de expresar. Lo que decía Sócrates, aprender a escuchar. Si no somos capaces de escuchar, ¿cómo podemos hablar? Y yo creo que parte de la respuesta es lo que estamos tratando de encontrar en América Latina. Y estamos explorando, con grandes dificultades, con grandes limitaciones. Hay algo que, desde el punto de vista sociológico, yo soy cirujano, yo no soy sociólogo, antropólogo. Tal vez si pudiera empezar otra vez, 30 años atrás, me iría por otra rama, no por la medicina y la cirugía. Pero a veces cuando uno lee a Platón, reivindica a ese médico. Cuando decía Platón que el Estado era un enfermo y que necesitaba medicina social. Y es parte de lo que nosotros queríamos conversar. Y paso a lo que me toca. Yo llamaba esta intervención cuando hablamos de participación y protagonismo popular en una revolución democrática.